En este momento vamos a ver un poquito de lo que nos corresponde a la segunda unidad. Simplemente es unas 4 o 5 diapositivas para que vayan sabiendo y para que la próxima clase puedan leer un poco y sepan de lo que vamos a hablar ya. La segunda unidad corresponde al proceso de replicación, perdón, de reproducción, de replicación del ADN o biosíntesis de ADN, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando cuando todas las células se reproducen, ustedes sabrán y ya habrán visto en biología celular que cuando una célula se reproduce, salen dos células hijas idénticas con el mismo material genético, ¿ya? Lo que en esta unidad vamos a ver es qué procesos ocurren en el material genético para que se pueda producir estas dos células hijas con idéntico material, ¿ya? Entonces, como tema general nos dice que biosíntesis de ADN o replicación es el copiado del ADN de la célula que ocurre durante la fase de síntesis o fase S del ciclo celular, ¿ya? Debido a que esta replicación solo puede realizarse sobre una sola cadena del ADN monocatenario, el ADN de doble cadena de la cromátina, debe desenrollarse antes. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Déjenme ver dónde tengo una imagen. Ya, esta de aquí. ¿Sí? Sí pueden ver todos ustedes aquí. Esta es una molécula o este es el ADN, ¿ya? Tiene aquí sus dobles hélices, tiene sus bases nitrogenadas en este de aquí y unos puentes aquí que se llaman puentes de hidrógeno. Estos puentes son muy débiles, como los puentes de las proteínas también, ¿ya? Que lo mantienen firme a estas dobles cadenas así enrolladas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede en el momento de la replicación? Cuando va a ocurrir la replicación, estas dos cadenas de ADN tienen que separarse, tienen que abrirse para poder ir copiando cada una de estas bases nitrogenadas y formar otra molécula de ADN idéntica a estas de aquí, ¿ya? Ya vamos a ver luego qué proteínas son las que se utilizan. Este proceso se requiere de proteínas para separar las dos cadenas de ADN y formar así una horquilla de replicación. Lo mismo que les decía, ¿no? Una proteína bien abre las dos hélices y comienza el copiado de las bases nitrogenadas, ¿ya? Y esta enzima catalizador más importante de la integración de las cadenas nuevas de ADN se llama ADN polimerasa. Entonces aquí empezamos a ver ya las primeras proteínas que intervienen en este proceso de replicación. Como es la ADN polimerasa, ya vamos a ver luego cómo actúa, ¿ya? Eh, y quiero que nos detengamos aquí un poco y que veamos esta imagen, ¿ya? Esto de aquí se llama ciclo celular. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Las diferentes fases por las que pasa la célula, desde que nace hasta que muere, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos principalmente? Tenemos dos fases principales, una denominada interfase, que va desde esta parte de aquí, todo lo verde, morado y azul, y una fase que se llama fase de replicación o mitosis, que es esta parte pequeñita de aquí, en café, ¿sí? Espérenme un momentito. Ya. Luego esta fase, esta parte de aquí, denominada interfase, se divide a su vez en una fase G1, en donde hay síntesis de ARN y síntesis de proteínas. Es decir, al inicio de todo el ciclo celular de la célula, es en donde comienza a generar muchísimas proteínas y muchísimas enzimas y todo lo demás. ¿Ya? Eh, Luego viene una fase denominada fase S, que se da la síntesis y la duplicación del ADN.
Luego una fase denominada G2, donde hay síntesis de ARN y síntesis de proteínas nuevamente. Y finalmente la mitosis, que es en donde ya existe la división nuclear y la división celular de estas dos, de esta célula a dos hijas gemelas, ¿no? Con el mismo material genético y todo lo demás. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? En este periodo de interfase, el material genético se encuentra distribuido en las cromátidas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un material genético así, así, como que simplemente en cromátidas, en hélices, ¿ya? Es un material muy desorganizado, un material eh, laxo, es decir, que no está compactado como en estas partes de acá, ¿sí? Luego vemos en la fase S que decía que ya había replicación del ADN. La fase 2, en donde podemos observar que ya estas cromátidas se van condensando un poco más y vienen a formar las cromátides, cada uno de estos, y posteriormente los cromosomas. Y en la mitosis, en donde ya se forma el cromosoma en general, está bien compacto, y simplemente queda la desagregación de estas dos cromátides hermanas de aquí, para que cada una se vaya a la nueva célula, ¿no? Ya. Bueno, dentro del ADN, la organización física del ADN nos dice que está constituido en dos compartimentos distintos. Uno, el núcleo, que es el más importante, y dos, las mitocondrias, porque tenemos ADN mitocondrial también, ¿ya? Como se acordarán. La mayor parte del genoma que cuenta con alrededor de 20.000 a 25.000 genes codificados en el ADN. Luego vamos a ver qué es un gen, y qué parte del material genético del ADN está ocupando, ¿ya? Y tenemos el ADN mitocondrial, que contiene alrededor de 37 genes, que son esenciales para la función mitocondrial normal, y algo muy, muy importante, que únicamente la madre eh, es la que porta o la que da o brinda este ADN mitocondrial a los hijos, ¿ya? Es decir, si ustedes tienen hijos, el ADN mitocondrial de sus hijos son dados exclusivamente por ustedes, ¿ya? Luego vamos a ver muchísimas enfermedades que se originan en el ADN mitocondrial y vamos a ver qué personas pueden portarlo y qué personas pueden portar estas enfermedades, ¿ya? Y más o menos esta es una analogía de cómo está estructurado y cómo está almacenado el material genético, ¿sí? Tenemos los nucleótidos, que son, o las bases nitrogenadas prácticamente, ¿no? Que vendrían a ser como las letras en un libro, ¿no? Estos nucleótidos están estructurados, forman patrones estructurales que, nuevamente, en la analogía, las letras formarían palabras y oraciones, ¿ya? Cada uno de estos patrones estructurales va a formar cada gen todo el ADN, ¿no? Casi 20.000 a 25.000 genes en el ADN del núcleo y el resto, que eran 37 genes en el ADN mitocondrial. Lo que vendría siendo acá en esta analogía los párrafos y los capítulos. Luego estos genes están organizados en los cromosomas, en cada uno de los cromosomas, lo que vendría a ser ya los libros. Los cromosomas se encuentran en el núcleo, lo que sería la repisa en donde encontramos los libros, y el núcleo está en la célula, que serían los libreros, en donde están todos las repisas y los libros y todo esto, ¿ya? Es por esto que al ADN a todo el material genético se lo considera como la biblioteca de los genes de nuestro cuerpo, ¿no?
Y vamos a recordar un poquito de cómo estaba estructurado el ADN, ¿no? El ADN alberga un patrón estructural de todas de las instrucciones genéticas y está compuesto por esto de aquí, que es lo que habíamos hablado, ¿no? Un grupo fosfato unido a un azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, o una pentosa, que está unida a una base nitrogenada, en este caso la adenina. ¿Ya? Luego vamos a ver que de aquí salen algunos grupos, algunos enlaces de hidrógeno que están uniendo uno con otro las, 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 las bases nitrogenadas. ¿Ya? Y nuevamente otra imagen, están las dobles hélices de, de ADN y aquí ya más de cerca cómo están formadas y por qué mantienen la estructura así, ¿no? Por estos puentes de hidrógeno, aquí tenemos las azúcares o las pentosas que les decía, y las bases nitrogenadas aquí que están unidas unas con otras por el grupo fosfato y así es como se ven en el material genético. Y la siguiente clase vamos a entrar en todo lo que se llama estructura primaria, cadenas de replicación y las proteínas que intervienen en este proceso, ¿ya? Así que leerán un poquito para la siguiente clase para poder charlar y hacerles algunas preguntas, ¿ya? Ahora sí,